Un perro enorme yacía inmóvil en el rincón del salón de una mansión multimillonaria. Su piel gris y arrugada cubría su cuerpo de 70 kilos, como una antigua estatua olvidada. Sus ojos de color marrón oscuro permanecían abiertos, pero no miraban nada. Estaban vacíos. La chispa en su mirada se había apagado hacía mucho tiempo. El cuenco de comida a su lado seguía intacto. Ya habían pasado 10 días. Un sirviente colocó en silencio un cuenco nuevo en el suelo de mármol y luego retrocedió 3 pasos. Nadie en esa mansión se atrevía a acercarse a la enorme bestia. No porque temieran un ataque, sino porque nadie podía comprender cómo una criatura que aún respiraba podía rechazar la vida de forma tan completa. Parecía haberse rendido a la vida. Todos lo sabían. A solo unos metros del perro, un niño de 5 años estaba sentado, desplomado sobre una costosa alfombra persa. Aferraba un robot de juguete gastado entre sus brazos. Él tampoco hablaba, tampoco comía. Miraba a la nada con ojos que habían perdido toda su luz, igual que los del perro. Hacía 2 años que el niño no pronunciaba una sola palabra. 2 años desde que el perro no se levantaba. 2 años desde que la mujer que ambos amaban se acostó y nunca más volvió a abrir los ojos. Arriba, en el salón, un hombre estaba de pie detrás de un cristal insonorizado, observándolos a ambos en silencio. Llevaba un traje negro perfectamente hecho a medida. Tenía ojos azul hielo y una leve cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Lo llamaban el arquitecto, el hombre que construyó el legado más poderoso y secreto de Chicago a través de inteligencia y una fuerza inquebrantable. Era dueño de la mitad de la ciudad. Podía comprar cualquier cosa en este mundo, pero no podía comprar una sola palabra, papá, de su propio hijo. 11 de los mejores psicólogos lo habían intentado. Todos habían fracasado. Se habían gastado millones de dólares. Ni un solo centavo había ayudado. Y ahora, cuando casi se había rendido, una mujer estaba a punto de entrar en su vida. No tenía dinero, ni familia, ni nada que perder. Ella lo cambiaría todo. Si quieres saber cómo lo hizo, demuestra tu apoyo dándole un me gusta a este video. Y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias que tocan el corazón como esta. El Centro de Cuidado Especial para Niños, el Refugio del Faro, se encontraba a unos 40 minutos en coche del centro de Chicago. El edificio de 2 pisos, pintado de un suave blanco crema, estaba escondido detrás de una hilera de viejos robles. Parecía más un cálido hogar familiar que un centro médico. Por eso Pierce Blackwood había elegido este lugar. No por su reputación, ni por el asombroso costo, sino porque era el último lugar que quedaba en su lista. Los 11 especialistas anteriores habían fracasado. 11 veces había tenido esperanza y luego se había decepcionado. 11 veces había visto a su hijo permanecer sentado como una estatua después de cada sesión de terapia. Esta vez no entregó a Jaden a un chofer o a una niñera. Condujo a su hijo hasta allí él mismo. El reluciente Maybach negro se detuvo frente a la puerta del centro a las 9 de la mañana. Pierce salió, abrió la puerta trasera y esperó. Jaden estaba sentado dentro del coche, aferrando con fuerza su viejo robot, sin moverse. El niño no se resistía, no lloraba, simplemente no daba ninguna respuesta al mundo exterior. Pierce se agachó y sacó con cuidado a su hijo del coche. Jaden dejó que su padre lo llevara, pero sus ojos permanecieron fijos en el espacio vacío que tenía delante, como si Pierce no existiera. Dentro del centro, la sala de espera era espaciosa, con paredes de color azul pálido y juguetes esparcidos por todas partes. Algunos otros niños jugaban. Sus risas resonaban en la habitación, pero Jaden no los miró. Fue a sentarse en el rincón más alejado de la sala. Recogió las piernas, abrazó el robot contra su pecho y desapareció en su propio mundo. Pierce se quedó a varios metros de su hijo, hablando con el director del centro. Su voz era baja y fría, y sus ojos azules se dirigían a Jaden de vez en cuando. Estaba explicando la condición de su hijo, pero en su corazón, Cortona sabía que esas palabras no tenían sentido. Las había dicho 11 veces antes. Meredith Holloway caminaba por el pasillo cuando vio al niño. Acababa de terminar su turno de la mañana con un grupo de niños autistas y se dirigía a la sala de descanso.
Su cabello castaño estaba cuidadosamente recogido, aunque algunos mechones sueltos habían caído suavemente sobre sus mejillas. Sus ojos gris azulado llevaban el tipo de cansancio que nunca desaparece del todo. El tipo que no proviene de la falta de sueño, sino de llevar demasiado peso sobre sus hombros durante demasiados años. Su blusa blanca era vieja, sus pantalones negros sencillos, sin joyas, sin maquillaje. Dejó de caminar, no por el hombre alto con el traje caro que hablaba con el director. Ni siquiera reconoció quién era. Se detuvo por el niño sentado en el rincón, por sus ojos. Esa mirada era distante y vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Meredith conocía esa mirada. La había visto en el espejo durante 3 años después de que sus padres se fueran. Había vivido con esa mirada. Casi había muerto por esa mirada. Y sabía que ningún especialista, ninguna terapia, ninguna cantidad de dinero podría curarla. Solo había una cosa que podía hacerlo: la presencia. Meredith no caminó hacia el niño. Sabía que eso solo haría que se encerrara más en sí mismo. En cambio, se sentó en silencio en el suelo a unos 10 pies de distancia de Jaden. Sacó una hoja de papel blanco de su bolsillo y comenzó a doblarla. Los otros niños seguían jugando ruidosamente a su alrededor. El director seguía hablando con Pierce. Nadie prestó atención a la mujer sentada en el suelo doblando papel. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Meredith no miró a Jaden, solo se concentró en el papel que tenía en las manos. Cada pliegue era preciso, cada curva suave y deliberada. Una grulla de papel tomó forma lentamente bajo sus dedos ásperos. Jaden no la miró, pero tampoco se apartó. Seguía sosteniendo el robot, seguía mirando a la nada, pero algo era diferente. Un cambio tan leve que casi nadie lo habría notado. El niño estaba escuchando. Entonces sucedió. Jaden miró de reojo, solo por un segundo. Una mirada tan breve que si Meredith hubiera parpadeado, se la habría perdido. Pero no parpadeó. Lo vio y supo que el niño la había visto. Pierce también vio ese momento. Estaba hablando con el director del centro, pero sus ojos nunca se apartaron de su hijo. Vio a Jaden mirar hacia la extraña mujer sentada en el suelo. Por primera vez en 2 años, su hijo se había fijado en alguien que no era el viejo robot. No lo entendía, pero no podía ignorarlo. En los días que siguieron, Meredith volvió a la sala de espera cada tarde. No hablaba con Jaden, no intentaba acercarse a él, simplemente se sentaba allí, a unos pocos pies de distancia, haciendo sus propias cosas en silencio. Doblaba papel, leía un libro, miraba por la ventana. Al tercer día, Jaden se sentó un poco más cerca de ella. Nadie le dijo que lo hiciera. Se movió por su cuenta, inconscientemente, como atraído por la energía tranquila y constante que Meredith parecía irradiar. Al séptimo día, el niño ya no miraba al espacio vacío. La observaba doblar papel. Sus ojos seguían vacíos, pero en algún lugar profundo había un rastro de algo más, como una vela parpadeando en una habitación oscura. Al 10.º día, Meredith terminó de doblar una grulla de papel y la dejó en el suelo, justo en medio de la distancia entre ellos. No dijo nada, no miró a Jaden y simplemente siguió doblando la siguiente. La grulla de papel yacía allí, de un blanco puro, con las alas suavemente extendidas. Jaden la miró durante mucho tiempo. Luego extendió la mano lentamente, con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. Sus pequeños dedos rozaron ligeramente el ala de papel. Una vez, 2 veces. El director del centro estaba de pie detrás del cristal de observación, con la boca abierta sin decir una palabra. 2 semanas antes, este niño no tocaba nada excepto su viejo robot. Los especialistas lo habían intentado todo: juguetes caros, musicoterapia, arteterapia, terapia asistida por animales. Nada había funcionado. Y ahora una empleada ordinaria con una grulla de papel había hecho lo que nadie más pudo hacer. Pierce recibió el informe esa noche. Se sentó en el estudio de su finca, leyendo cada línea, luego releyéndola, y luego una vez más. El niño había tocado un objeto nuevo. El niño se había fijado en una extraña. El niño se había movido hacia alguien en lugar de alejarse. Pequeñas cosas,
pero para Pierce eran más grandes que cualquier acuerdo multimillonario que hubiera hecho jamás. Se quedó mirando el nombre de la mujer en el informe. Meredith Holloway, personal de cuidado, 28 años. En el papel no había nada notable en ella, pero había hecho lo que 11 de los mejores especialistas no pudieron. No entendía cómo, pero sabía una cosa con absoluta certeza. La necesitaba. 3 días después de ese primer encuentro en el refugio del Faro, el teléfono de Meredith sonó justo cuando había terminado su turno. Un número desconocido. Dudó un segundo y luego respondió. La voz del hombre al otro lado era fría y breve. El señor Blackwood quería verla. Un coche la recogería en 15 minutos. Luego, la llamada terminó. No esperó su respuesta, no ofreció más explicaciones. Meredith se quedó allí, mirando la pantalla oscura del teléfono, sin poder entender lo que estaba pasando. No sabía quién era Blackwood. Solo sabía que era el apellido del niño junto al que había pasado 2 semanas sentada. Exactamente 15 minutos después, un reluciente sedán negro se detuvo frente a la puerta del centro. El tipo de coche que Meredith solo había visto en películas o revistas. Un hombre con traje negro salió, abrió la puerta trasera y esperó. No dijo una palabra. Meredith dudó. Cada instinto de supervivencia en su interior le gritaba que era una idea terrible. Subir al coche de un extraño, ir a un lugar que no conocía, encontrarse con un hombre cuyo nombre ni siquiera había oído antes. Pero luego pensó en Jaden. Pensó en el vacío en los ojos del niño. Pensó en la forma en que esos pequeños dedos habían tocado la grulla de papel. Se subió al coche. El viaje duró unos 30 minutos. El coche la llevó al centro de Chicago, donde los rascacielos se amontonaban como un bosque de hormigón. Finalmente, se detuvo frente a una enorme torre de cristal tan alta que Meredith tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver la cima. Blackwood Holdings. El nombre estaba grabado en letras doradas en la fachada del edificio. Meredith entró en el vestíbulo, donde el suelo de mármol brillaba tanto que podía ver su propio reflejo en él. Una recepcionista con un elegante uniforme la acompañó a un ascensor privado. Entró y las puertas se cerraron. El ascensor subió directamente al último piso. No se detuvo en ningún otro nivel. Las puertas se abrieron y Meredith entró en un vasto espacio con paredes de cristal en 3 lados que daban a todo Chicago. La ciudad se extendía abajo como una maqueta en miniatura. Los otros edificios parecían pequeños e insignificantes. Un hombre estaba de espaldas a la puerta, mirando la ciudad. Su traje negro estaba impecablemente confeccionado, hombros anchos, cabello oscuro corto y prolijo. No se dio la vuelta cuando ella entró. Meredith se quedó allí, sin saber qué decir o hacer. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el sonido de su propio corazón. Entonces el hombre habló. Su voz era baja y fría, sin rastro de emoción. ¿Sabes quién soy? Meredith tragó saliva. Sé que eres el padre de Jaden. Más allá de eso, no. El hombre se dio la vuelta. Pierce Blackwood. Sus ojos azul hielo se encontraron con los de ella, gris azulado. Una leve cicatriz que le atravesaba la ceja derecha le daba un aspecto peligroso que Meredith no pudo ignorar. La miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando un objeto. Bien, no necesitas saber nada más que eso. Pierce se acercó al escritorio, cogió una carpeta y la colocó frente a ella. Este es el contrato. Te convertirás en la cuidadora privada de mi hijo. El salario es 20 veces lo que ganas ahora. Vivirás en mi finca. Todos los gastos de manutención estarán completamente cubiertos. Meredith miró la carpeta y luego a Pierce. No la tocó. Pierce continuó, su voz tan fría como si estuviera leyendo un informe financiero. Las condiciones son muy simples. No revelas nada sobre mi familia a nadie. No haces preguntas innecesarias y puedes ser despedida en cualquier momento sin motivo. La habitación se quedó en silencio. Meredith miró directamente a los ojos del poderoso hombre que tenía delante. Entonces habló. Me niego. Pierce arqueó una ceja. Claramente no era una respuesta que estuviera acostumbrado a oír. Algo parpadeó en esos ojos fríos tan rápido que Meredith no estuvo segura de haberlo visto realmente. Tienes una deuda de $70,000 en préstamos estudiantiles, dijo Pierce, con la voz totalmente firme. Vives en un estudio en el South Side, donde si comprara todo el edificio,
Todavía no costaría tanto como el reloj que llevo en la muñeca. Trabajas 6 días a la semana por un salario que apenas cubre el alquiler y los fideos instantáneos. Y te niegas. Meredith no mostró miedo ante el hecho de que él conociera tan bien su vida. Había vivido con miedo durante demasiado tiempo como para seguir siendo gobernada por él. No sé quién eres, dijo ella, con voz tranquila. Podría ser cualquier tipo de hombre. Un empresario de éxito, un criminal o ambos. No voy a ponerme en una situación peligrosa solo por dinero. Pierce la miró más tiempo, más profundamente, como si intentara leer algo oculto bajo su apariencia ordinaria. Luego habló, su voz más lenta ahora, como si sopesara cada palabra. Puedes salir por esa puerta ahora mismo. No te detendré, pero ese niño permanecerá atrapado en su propio mundo para siempre. 11 de los mejores especialistas lo han intentado. Todos fracasaron. Se han gastado millones de dólares. Ni un solo centavo ha ayudado. Se acercó más. Eres la primera persona que ha hecho que mi hijo toque algo que no sea ese viejo robot maltrecho. 2 años, ¿lo entiendes? Durante 2 años no ha mirado a nadie, no ha hablado, no ha respondido a nada. Y entonces llegaste tú, te sentaste allí, doblaste unos pájaros de papel y él los tocó. La voz de Pierce seguía siendo fría, pero algo en ella había cambiado. Una pequeña grieta en el hielo. ¿Estás segura de que puedes vivir con la idea de marcharte? Sabiendo que podrías ayudarlo, pero elegiste no hacerlo. Meredith no dijo nada. Pensó en Jaden, pensó en el vacío en los ojos del niño, pensó en la forma en que la había mirado, pensó en esos pequeños dedos rozando el ala de la grulla de papel. Luego pensó en sí misma, 16 años antes, sentada en el rincón oscuro de un orfanato, sin hablar, sin llorar, sin confiar en nadie, y en la anciana que se había sentado a su lado todos los días sin hacer nada, simplemente estando allí. Respiró hondo. Tengo una condición. Pierce se cruzó de brazos y esperó. No obligas a Jaden a hacer nada. No más especialistas, no más médicos. Nadie interfiere a menos que yo esté de acuerdo. Me dejas hacer esto a mi manera. Pierce la miró. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Luego asintió. De acuerdo. El coche llevó a Meredith a la finca de los Blackwood la tarde siguiente. Solo llevaba una pequeña maleta con algunos cambios de ropa y varios libros. Todo lo que había poseído en 28 años de vida cabía en esa maleta barata. La finca se encontraba a unos 45 minutos del centro de Chicago, oculta tras vallas de hierro de más de 3 metros de altura y un severo anillo de seguridad. Las puertas de hierro se abrieron automáticamente cuando el coche se acercó, y Meredith vio un camino de piedra que se curvaba entre dos hileras de robles centenarios. Al final del camino se alzaba una enorme mansión, su arquitectura una mezcla de grandeza clásica y diseño moderno, con muros de piedra azul grisácea y vastos ventanales de cristal que reflejaban el atardecer. El lugar era increíblemente hermoso, pero también frío de una manera que erizaba la piel. No se oía el canto de los pájaros, ni el sonido de niños riendo, ni ninguna señal de vida, excepto por los guardias con trajes negros, que permanecían inmóviles como estatuas en las esquinas. Una sirvienta llevó a Meredith a su habitación privada en el ala este de la finca. La habitación era más grande que el estudio en el que había vivido, con una cama tamaño king, un baño privado y un balcón con vistas al jardín trasero. La sirvienta era una mujer de mediana edad con un rostro inexpresivo. Le indicó dónde estaba todo, habló con voz monótona para decirle a Meredith lo que tenía que decir, y luego salió sin mirar atrás. No hubo bienvenida, ni sonrisa, solo indiferencia y sospecha en los ojos de todos los que Meredith conoció dentro de la finca. No sabían quién era ella. No entendían por qué el dueño de la casa había traído a una mujer extraña a su hogar, y no tenían intención de averiguarlo. El primer día Meredith caminó por la finca para familiarizarse con su nuevo entorno. La seguridad la seguía a varios metros de distancia, sin decir nada, pero sin hacer ningún esfuerzo por ocultar que la estaban vigilando. No se quejó. Entendía dónde estaba y para quién trabajaba. Al pasar por el salón principal en el primer piso, se detuvo. En el rincón más alejado de la vasta habitación,
Una criatura gigante yacía inmóvil en el suelo de mármol. Ghost. Había oído hablar del perro por el informe del centro, pero verlo en persona era otra cosa. 70 kilos de piel y huesos acurrucados sobre sí mismos como una enorme bola gris. Su pelaje arrugado de color gris azulado y los pliegues de piel alrededor de su cara y cuello lo identificaban inequívocamente como un mastín napolitano. Sus ojos de color marrón oscuro estaban abiertos, pero no miraban nada. Vacíos, sin vida, exactamente como los ojos de Jaden. El cuenco de comida junto al perro permanecía intacto. Una sirvienta pasó y le susurró una advertencia. No te acerques a él. Nadie sabe lo que podría hacer. No ha mordido a nadie, pero tampoco deja que nadie lo toque. Desde que murió la señora, ha estado así. Meredith no respondió. Solo se quedó allí, mirando al perro gigante que yacía inmóvil en el rincón de la habitación. No tenía miedo. ¿Cómo podría tener miedo de una criatura que llevaba exactamente el mismo dolor que ella misma había llevado una vez? Lo vio en los ojos de Ghost, el vacío de un ser que había perdido su razón de existir, el agotamiento de un alma que había soportado demasiado, la silenciosa espera de la muerte como una especie de liberación. Jaden también estaba en el salón, sentado en la alfombra a pocos metros del perro, abrazando su viejo robot y mirando a la nada. El niño y el perro parecían dos estatuas de piedra en un museo abandonado. Meredith no se acercó a ninguno de los dos. Encontró una silla cerca de la ventana, a unos 5 metros de distancia, y se sentó. Sacó un libro de su bolsillo y comenzó a leer. No dijo nada, no hizo nada más. Simplemente se sentó allí y permaneció presente. El segundo día fue igual. El tercer día fue igual. El cuarto día fue igual. Los sirvientes comenzaron a susurrar a sus espaldas. Pensaban que estaba loca. El amo le pagaba un salario exorbitante por sentarse y no hacer nada todo el día. No le estaba enseñando nada al niño. No estaba haciendo nada con el perro. Solo se sentaba allí leyendo libros y mirando por la ventana. No lo entendían, pero a Meredith no le importaba. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba esperando a que Jaden se acostumbrara a su presencia, esperando a que Ghost entendiera que no era una amenaza, esperando a que ambos estuvieran listos a su manera. Al quinto día, cuando Meredith entró en el salón como de costumbre, notó algo. Ghost había cambiado el lugar donde estaba acostado. Antes, el perro siempre se había quedado en el rincón, más alejado de la habitación, pegado a la pared, como si quisiera desaparecer entre las sombras. Pero ahora estaba acostado más cerca de la ventana, más cerca del lugar donde Meredith solía sentarse, a solo unos metros de distancia. Una pequeña distancia que nadie notó. Nadie excepto ella. Meredith no dio ninguna señal de reacción. Se sentó en su silla habitual, abrió su libro y leyó como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza comenzó a surgir. Esa noche, en el estudio de arriba, Pierce Blackwood se sentó solo frente a la pantalla de un ordenador. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Avanzó rápidamente hasta la parte que mostraba el salón principal. Vio a Ghost moverse lenta y pesadamente, desde el rincón junto a la pared hasta un lugar cerca de la ventana. El perro no se había levantado en 2 años, 730 días, yaciendo inmóvil en el mismo lugar, y ahora se había movido por su cuenta, aunque solo fueran unos pocos metros. Pierce rebobinó la grabación, la vio de nuevo, y otra vez. Miró a la mujer sentada junto a la ventana leyendo un libro. No estaba haciendo nada en absoluto. Solo estaba sentada allí, pero de alguna manera había hecho que el perro se moviera. Pierce no lo entendía. Odiaba la sensación de no entender. Había construido un imperio entendiendo todo, controlando todo, manipulando todo. Pero esta mujer era una variable desconocida que no podía descifrar. Apagó la pantalla, se reclinó en su silla y miró la oscuridad más allá de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, Pierce Blackwood comenzó a prestar atención a alguien, no porque pudiera beneficiarlo o amenazarlo, sino porque estaba genuinamente curioso. Pasaron 2 semanas dentro de la finca de los Blackwood, a un ritmo lento y constante. Meredith mantuvo la misma rutina.
Cada mañana, bajaba al salón, se sentaba en la silla cerca de la ventana y leía o doblaba papel en silencio. Jaden seguía sentado en la alfombra con su viejo robot. Ghost seguía acostado en su nuevo lugar más cerca de la ventana. Nadie hablaba, nadie forzaba a nadie. Solo existía la presencia silenciosa de tres seres vivos compartiendo el mismo espacio. Entonces llegó la tormenta. El servicio meteorológico lo había advertido con antelación, pero nadie esperaba que fuera tan violenta. El cielo de Chicago se oscureció desde la tarde. Nubes negras avanzaban como un ejército invasor. El viento aullaba entre los viejos robles alrededor de la finca, produciendo un sonido bajo y lúgubre como voces de luto. Luego cayó la lluvia. No una lluvia ordinaria, sino cortinas de agua que azotaban los ventanales de cristal como si quisieran romperlos. Los truenos rugían en el cielo y los relámpagos destellaban una y otra vez, rasgando la oscuridad. Meredith yacía en su habitación, escuchando la tormenta aullar afuera. No podía dormir, no porque tuviera miedo. Había vivido demasiadas noches sola en orfanatos miserables, donde el techo goteaba y el viento se colaba por las grietas de las puertas. Una tormenta no era nada comparado con lo que ya había soportado. Pero algo la mantenía inquieta, una sensación vaga que no podía nombrar. Entonces oyó ese sonido. No un trueno, no la lluvia, sino los pasos apresurados de un niño pequeño en el pasillo de afuera. Luego se detuvieron justo frente a su puerta. Meredith se sentó y escuchó. El silencio se prolongó. Solo la lluvia y el viento afuera, pero sabía que alguien estaba parado allí. Se levantó de la cama, caminó descalza por el frío suelo de madera y abrió la puerta. Jaden estaba allí. El niño llevaba un pijama azul pálido, el pelo revuelto, su viejo robot aferrado con fuerza a su pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, ya no tan vacíos como de costumbre, sino llenos de algo más. Miedo. Un relámpago brilló más allá de las ventanas, seguido de un trueno que sonó como una explosión. Jaden se estremeció, sus hombros temblaban. No lloró, no gritó, pero todo su cuerpo se sacudía cada vez que retumbaba el trueno. Meredith no preguntó qué quería. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente abrió más la puerta y se hizo a un lado. Jaden se quedó allí un segundo, luego dos, como si sopesara la elección. Luego entró. Meredith cerró la puerta, aislando el sonido del viento que aullaba más allá. La habitación se volvió más silenciosa, conteniendo solo el sonido constante de la lluvia en el techo y de vez en cuando el lejano retumbar de un trueno. No encendió la luz, no tomó al niño en sus brazos, no lo consoló con palabras huecas de consuelo. En cambio, se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y comenzó a contar una historia. Su voz era suave y uniforme, como un arroyo fluyendo sobre piedras lisas. Había una vez un niño que vivía en la luna. Amaba el silencio de la luna porque allí no había ruido, ni extraños, ni nada que lo molestara. Pero cada vez que miraba hacia la tierra, veía relámpagos y oía truenos que resonaban hasta donde él vivía. Al niño no le gustaban los truenos porque eran demasiado fuertes y aterradores. Jaden se sentó en el suelo a 1 metro de Meredith, con la espalda apoyada en la cama. Seguía sosteniendo el robot, seguía temblando cuando sonaba el trueno, pero sus ojos estaban vueltos hacia ella, escuchando. Meredith continuó. Entonces, un día, una vieja estrella pasó junto a la luna y le preguntó al niño por qué le tenía miedo al trueno. El niño dijo que sonaba como monstruos gruñendo. La vieja estrella se rió y le dijo que no era el sonido de monstruos en absoluto. Era solo el sonido de las nubes chocando entre sí mientras jugaban, como niños corriendo y chocando en un patio de recreo. Y desde ese día, cada vez que oía un trueno, el niño de la luna sonreía porque sabía que las nubes se estaban divirtiendo. El trueno volvió a retumbar afuera, pero Jaden ya no temblaba. Seguía sentado en silencio, pero sus hombros se habían relajado. Entonces se oyeron otros pasos en el pasillo, pesados, lentos, firmes. Meredith reconoció esos pasos. No era un guardia, no era un sirviente. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Ghost apareció en el umbral. 70 kilos de piel y hueso estaban allí, con los ojos marrones oscuros, mirando hacia la habitación.
El perro nunca salía del rincón del salón, nunca subía las escaleras. En los últimos 2 años no había puesto un pie en el segundo piso de la finca ni una sola vez. Pero esta noche había hecho exactamente eso. Ghost entró en la habitación, sus garras haciendo un suave clic contra el suelo de madera. Fue directamente a donde estaba sentado Jaden, como si supiera exactamente dónde estaría el niño. Luego se acostó. Su enorme cuerpo se enroscó alrededor del niño como una fortaleza hecha de pelo y músculo. Los cálidos pliegues de piel arrugada envolvieron a Jaden, protegiéndolo de todo lo de afuera. Jaden dejó de temblar por completo. Se apoyó en Ghost, descansando la cabeza sobre el vientre del perro. Sus ojos se cerraron lentamente. El viejo robot todavía yacía en sus brazos. Meredith se quedó quieta, sin moverse, sin hablar. Simplemente observó al niño y al perro acurrucados en la oscuridad. Entonces sucedió. Jaden extendió una mano, no hacia Ghost, hacia Meredith. La pequeña mano se extendió en el aire, esperando. Meredith miró esa mano. No se apresuró, no se movió demasiado rápido. Lentamente, extendió la mano y la colocó suavemente en la palma de él. Los pequeños dedos se cerraron alrededor de su mano, dieron un ligero apretón y no la soltaron. 3 seres vivos se sentaron en la oscuridad de esa habitación, escuchando cómo la lluvia se suavizaba gradualmente, escuchando cómo el trueno se hacía más débil y lejano, como nubes cansadas agotadas de tanto jugar. Nadie habló, nadie lo necesitaba. Por primera vez en 2 años, ninguno de ellos estaba solo. Arriba, en su estudio, Pierce Blackwood estaba sentado solo frente a la pantalla de un ordenador, con sus ojos azules fijos en la transmisión de la cámara de seguridad. Se había despertado con el primer trueno, el hábito de un hombre que siempre está alerta. Revisó las cámaras y vio a Jaden corriendo por el pasillo. Había empezado a levantarse para ir tras su hijo, pero entonces vio al niño detenerse en la puerta de Meredith y se volvió a sentar. La vio abrir la puerta, vio a Jaden entrar, vio a Ghost subir las escaleras y entrar en la habitación, vio al perro acostarse y envolver a su hijo, vio a Jaden tomar la mano de la extraña mujer. Rebobinó la parte donde Ghost subía las escaleras, la vio de nuevo, y otra vez. El perro no se había levantado en 2 años, no había subido escaleras, no había ido a buscar a nadie. Pero esta noche, de alguna manera supo que Jaden lo necesitaba, y vino. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana cuando Pierce apagó la pantalla. Se reclinó en su silla y miró la oscuridad más allá de la ventana. La tormenta se había calmado, dejando solo una ligera llovizna. No pudo dormir esa noche, no por preocupación, sino porque una extraña sensación que no podía nombrar crecía en su pecho. Por primera vez en 2 años había visto a su hijo buscar a alguien por su cuenta. Por primera vez en 2 años había visto a Ghost salir del rincón del salón. Y todo era gracias a esa mujer que parecía no tener nada de especial. Pierce Blackwood odiaba la sensación de no entender. Pero esta noche, comenzó a aceptar que había cosas que el dinero no podía comprar y que el poder no podía controlar. Había cosas que solo podían llegar cuando una persona sabía esperar. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes persistentes que dejó la tormenta, le dijeron a Meredith que Pierce quería verla. La sirvienta vino a entregar el mensaje con el mismo rostro inexpresivo de siempre. Pero había algo diferente en sus ojos, un destello de curiosidad. Quizás toda la finca ya sabía lo que había sucedido la noche anterior. Meredith no se sorprendió. Sabía que había cámaras de seguridad por todas partes. Sabía que Pierce observaba todo lo que sucedía dentro de su casa. Se cambió a la misma ropa sencilla que usaba todos los días y bajó. Pierce estaba de pie en su estudio en el primer piso, una habitación en la que Meredith nunca había entrado antes. No estaba sentado detrás de su escritorio como un hombre que recibe a un empleado. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el jardín todavía empapado por la lluvia. ¿Qué le hiciste? La voz de Pierce rompió el silencio, no sonando tanto como una pregunta, sino como una acusación. Todavía no se dio la vuelta. Meredith se paró en medio de la habitación con una postura tranquila. No hice nada.
Solo estuve allí. Pierce se dio la vuelta y sus ojos azules se clavaron en los de ella. Había algo diferente en su mirada hoy. Ya no era completamente fría como en sus encuentros anteriores. Había un rastro de algo que Meredith no podía leer. 11 de los mejores especialistas del mundo lo han intentado, dijo, su voz baja y deliberada. Trajeron todo tipo de terapia, todo tipo de método, todo tipo de promesa. Gasté millones de dólares y ninguno de ellos logró nada. Se acercó más. Viniste aquí por 2 semanas, te sentaste, doblaste unos pájaros de papel y de repente el perro que no había salido de ese rincón subió las escaleras por su cuenta en medio de la noche. Mi hijo, el niño que no ha tocado a nadie en 2 años, extendió la mano y tomó la tuya. No me digas que no hiciste nada. Meredith lo miró directamente a los ojos sin inmutarse. A veces, no hacer nada es lo único que hay que hacer. Pierce se quedó en silencio. Una arruga apareció entre sus cejas, como si ella acabara de hablar en un idioma que él no entendía. Y quizás esa era exactamente la verdad. Pierce Blackwood había vivido toda su vida a través de la acción, el control, la manipulación y el cálculo. Cada problema tenía una solución. Cada objetivo tenía una estrategia. Cada persona tenía una debilidad que explotar. Así había construido su imperio. Así había sobrevivido en el inframundo de Chicago. La idea de no hacer nada le era completamente ajena y absurda. ¿Quién eres? La pregunta se le escapó a Pierce de la boca antes de que se diera cuenta. Su voz ya no tenía su frialdad habitual. Ahora llevaba algo más, curiosidad genuina. Meredith guardó silencio por un segundo. Luego habló. Solo soy la cuidadora que contrataste. No hay nada especial en mí. Pidió permiso para irse. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin esperar el permiso de Pierce. Él observó su espalda desaparecer tras la puerta, sus ojos azules oscureciéndose. No hay nada especial en mí. Eso fue lo que ella dijo. Pero Pierce no lo creyó. No creía que alguien que afirmaba no ser nada especial pudiera hacer lo que 11 de los mejores especialistas no habían logrado. Esa misma tarde, llamó a Reed Morrison a su estudio. Reed era su mano derecha, el hombre más leal de la organización, y también la única persona en la que Pierce confiaba hasta cierto punto. Quiero saber todo sobre ella, dijo Pierce, colocando una fotografía de Meredith sobre el escritorio. Todo. Su pasado, su familia, su educación, los lugares donde ha vivido, la gente que ha conocido. Quiero saber quién es. Reed asintió y se fue sin hacer una sola pregunta. 3 días después, regresó con un expediente grueso. Pierce lo abrió y leyó en silencio. Meredith Holloway, 28 años, nacida en un pequeño pueblo de Illinois. El padre era carpintero, la madre era maestra de primaria, una familia ordinaria y pacífica, sin nada notable hasta la noche que lo cambió todo 16 años antes. Un incendio se desató en medio de la noche. La causa fue un cortocircuito eléctrico. Las llamas se extendieron tan rápido que los bomberos no pudieron hacer nada más que evitar que llegaran a las casas vecinas. Sus padres no lograron salir. Meredith, de 12 años, de alguna manera salió, pero no corrió a pedir ayuda. Se sentó en un rincón del patio con la espalda contra la valla y observó el fuego consumir la casa. Observó hasta que no quedó más que ceniza. No lloró, no gritó, no dijo una sola palabra. Cuando los bomberos la encontraron, pensaron que estaba en shock. La llevaron al hospital, luego a los servicios sociales, pero ella seguía sin hablar. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, durante los siguientes 3 años, Meredith Holloway nunca pronunció una palabra. Los médicos le diagnosticaron mutismo selectivo causado por un trauma psicológico. Probaron todo tipo de terapia. Nada funcionó. Fue enviada a varios orfanatos. Nadie quería adoptar a la niña rota. La niña que no hablaba, no reía, no reaccionaba. La niña que miraba a la nada con ojos tan vacíos que parecían completamente perdidos para el mundo. Pierce dejó de leer. Miró la fotografía de Meredith a los 12 años en el expediente. Los ojos en esa foto eran huecos y sin vida, exactamente como los ojos de Jaden. Siguió leyendo.
Cuando tenía 13 años, Meredith fue trasladada a un pequeño orfanato en las afueras de Boston. Allí había una monja anciana llamada Hermana Catherine. Ella no intentó forzar a Meredith a hablar como lo habían hecho los demás. No la llevó a más médicos o especialistas. Simplemente se sentaba a su lado todos los días en la sala común, en el pequeño jardín de atrás, junto a la ventana que daba a la carretera vacía. Leía libros, doblaba papel, miraba el cielo. No decía nada, no forzaba nada. Simplemente estuvo allí durante 3 largos años. 1000 días sentada junto a una niña que no hablaba. Ni una sola vez perdió la esperanza, ni una sola vez se rindió. Entonces, un día, cuando Meredith tenía 15 años, abrió la boca. La primera palabra que pronunció después de 3 años de silencio fue el nombre de la anciana monja, Catherine. Reed colocó otra fotografía sobre el escritorio. Meredith, a los 15 años, sonriendo por primera vez en 3 años, sostenía un perro callejero que ella misma había rescatado de la calle. A su lado estaba una pequeña anciana con una sonrisa amable. Pierce miró la fotografía durante mucho tiempo. Miró los ojos de la niña en la foto. Ya no estaban vacíos. Había luz en ellos. Débil, pero real. Ahora lo entendía. Meredith no estaba salvando a Jaden por dinero. Estaba salvando a Jaden porque ella misma había sido Jaden 16 años antes. Entendía lo que el niño necesitaba porque ella también lo había necesitado una vez. Sabía que el silencio no era un muro, era una armadura. Sabía que la fuerza solo haría esa armadura más gruesa. Y sabía que lo único capaz de romper esa armadura era la presencia paciente de alguien dispuesto a esperar, sin importar cuánto tiempo tomara, incluso si significaba esperar 1000 días. Reed permaneció en silencio, esperando la respuesta de su empleador. Pero Pierce no dijo nada. Se quedó allí mirando la fotografía de la niña de 15 años, sonriendo por primera vez después de 3 años. Pierce Blackwood era un hombre que no confiaba en nadie, no respetaba a nadie, no permitía que nadie tocara sus emociones. Había construido su imperio sobre la crueldad y la fría contención. Había mirado a todos a través del lente de la utilidad y la amenaza. Pero esta noche, sentado solo en su estudio después de que Reed se fuera, sintió algo extraño en su pecho. No curiosidad, no el impulso de controlar, sino respeto por la mujer que había pasado por el infierno y había regresado. Por la mujer que intentaba salvar a su hijo con lo mismo que la había salvado a ella. Por la mujer que afirmaba no ser nada especial y, sin embargo, era más extraordinaria que nadie que hubiera conocido. Pierce miró por la ventana, donde la luz de la luna se derramaba sobre el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si podría aprender a esperar como ella. Pasaron 2 meses en la finca de los Blackwood, y todo cambió poco a poco, como gotas de lluvia que se hunden lentamente en la tierra seca. No hubo un punto de inflexión repentino, ni un milagro de la noche a la mañana. Solo pequeños cambios, graduales y silenciosos, casi imposibles de notar a menos que alguien prestara mucha atención. Jaden comenzó a comer más, no sentándose voluntariamente a la mesa ni pidiendo ningún plato en particular. Pero cuando Meredith le ponía un plato de comida a su lado, comía. Pequeños bocados, lentamente, pero comía. Su cuenco ya no permanecía intacto como antes. Ghost también cambió. El perro gigante ya no yacía inmóvil en un solo lugar. Comenzó a moverse por la finca, lenta y pesadamente, pero se movía. Y más que eso, comenzó a seguir a Meredith. Dondequiera que ella iba, Ghost aparecía silenciosamente allí unos minutos después. Se acostaba a unos metros de ella. La observaba con ojos marrones oscuros que ya no estaban completamente vacíos como antes. Los sirvientes de la finca comenzaron a susurrar al respecto. El perro que no había dejado que nadie se le acercara en 2 años, ahora seguía a la nueva mujer como una sombra. No lo entendían, pero no se atrevían a preguntar. Y Pierce Blackwood, el hombre más ocupado de Chicago, el hombre que rara vez llegaba a casa antes de la medianoche, comenzó a regresar más temprano. No se lo admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo. Se decía a sí mismo que necesitaba verificar la situación, que necesitaba asegurarse de que todo avanzaba en la dirección correcta. Pero en el fondo sabía que quería ver a su hijo
Quería ver el cambio que se desarrollaba día a día, quería verla a ella. Una tarde de invierno, cuando las últimas hojas ya habían caído y el aire frío cortaba la piel, Meredith y Jaden estaban sentados en los escalones de piedra del jardín trasero. La débil luz del sol se filtraba a través de las ramas desnudas, dejando pálidas rayas doradas en el suelo. Ghost yacía junto a Meredith, con la cabeza apoyada en su regazo, algo que habría sido inimaginable 2 meses antes. El perro de 70 kilos que una vez no dejaba que nadie lo tocara, ahora yacía pacíficamente junto a la extraña mujer, como si ella siempre hubiera pertenecido allí. Meredith estaba doblando un cisne de papel, sus dedos ágiles mientras daban forma a cada pliegue preciso. Jaden estaba sentado a su lado, mucho más cerca que al principio, con su viejo robot todavía en su regazo, pero sus ojos estaban fijos en las manos de ella. Ya no miraba al espacio vacío. La estaba observando. Cuando el cisne estuvo terminado, Meredith lo colocó en la palma de su mano y lo estudió. Jaden extendió la mano. Sus pequeños dedos tocaron el cisne de papel. Entonces el niño hizo algo inesperado. Sacó un cuaderno de bocetos del bolsillo de su abrigo. El cuaderno que siempre llevaba pero que nunca mostraba a nadie. Pasó a una página y se la entregó a Meredith. Ella miró hacia abajo. Un dibujo hecho con lápices de colores, simple pero claro. Una mujer con alas blancas volando por un cielo azul. A su alrededor había suaves nubes blancas y una brillante luz solar dorada. El rostro de la mujer tenía muy pocos detalles, pero su largo cabello ondeaba al viento y había una sonrisa en sus labios. Meredith lo entendió de inmediato. Era Camille, la madre de Jaden, la mujer que había dejado este mundo 2 años antes. En la imaginación del niño, su madre se había convertido en un ángel, volando alto, mirándolo desde arriba. Meredith no dijo nada. No preguntó sobre el dibujo, no lo comentó, no intentó explicar la muerte ni el cielo ni nada más. En cambio, dobló otro cisne, más pequeño que el primero. Luego lo colocó junto al cisne más grande. 2 cisnes, uno grande y uno pequeño, descansando uno al lado del otro en su palma. Jaden miró los 2 cisnes. Luego miró su dibujo. Sus ojos se movían de un lado a otro entre ellos, como si intentara entender algo. Ghost levantó la cabeza de repente. El perro miró los 2 cisnes en la mano de Meredith. Luego hizo algo que nadie habría esperado. Le lamió la mano suavemente. Por primera vez desde que Camille había muerto, Ghost se acercó y tocó a alguien por su cuenta. No por accidente, no porque lo forzaran, sino deliberadamente, voluntariamente, como un gesto de amor. Jaden lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Durante 2 años había visto a Ghost rechazar a todos, rechazar a las niñeras, rechazar a los sirvientes, rechazar incluso a su padre. El perro solo había permitido que Jaden se le acercara porque Jaden era la única persona que nunca intentó tocarlo. Pero ahora Ghost se acercaba a Meredith, aceptándola. Entonces el niño abrió la boca. Mamá. Una palabra, solo una palabra. Su voz era ronca y frágil, como si su garganta hubiera olvidado cómo hacer sonidos después de 2 años de silencio. Como una vieja máquina que se enciende de nuevo por primera vez. Pero era clara, imposible de confundir. Meredith se quedó quieta. Ghost se quedó quieto. Todo el jardín pareció dejar de respirar. El tiempo mismo pareció detenerse en ese momento. Jaden señaló el cisne más grande en la mano de Meredith. Mamá. Luego señaló el cielo, donde las nubes blancas se desplazaban lentamente. Mamá, vuela. Su voz seguía siendo débil, pero más clara ahora, como si cada palabra que pronunciaba le ayudara a recordar cómo hablar de nuevo. Meredith sintió que su corazón se oprimía en su pecho. No se atrevió a respirar demasiado profundo, por miedo a romper el momento. Entonces Jaden la miró directamente a los ojos. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había luz en ellos ahora. Había una pregunta en ellos. Había miedo en ellos. Señaló a Meredith. Quédate. Una palabra, una pregunta, pero llevaba todo el miedo de un niño que había perdido demasiado. ¿Te quedarás? ¿Te irás como lo hizo mamá? ¿Desaparecerás tú también? Meredith no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron mientras abrazaba al niño. No dijo mucho.
Solo una frase, su voz quebrada pero segura. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Jaden no lloró. Todavía no sabía cómo volver a llorar, pero se abrazó a Meredith, su pequeño brazo rodeando su cuello, aferrándose con fuerza, como si temiera que ella desapareciera en el momento en que la soltara. Ghost se puso de pie. El perro gigante curvó su cuerpo de 70 kilos alrededor de ambos, formando un círculo de protección. Su cabeza se posó en el hombro de Meredith, su cálido aliento rozando su cabello. Tres seres vivos se sentaron allí en el jardín de invierno, bajo la débil luz del sol entre las ramas desnudas. Nadie dijo nada más. Nadie lo necesitaba. La cámara de seguridad del jardín lo grabó todo. En la sala de vigilancia, Reed Morrison fue la primera persona en ver las imágenes. Había estado revisando las cámaras como parte del procedimiento de rutina cuando vio la escena desarrollarse. No se lo informó a Pierce de inmediato. Solo se quedó allí mirando la pantalla, viendo al niño abrir la boca y hablar después de 2 años de silencio, viendo al perro envolverse alrededor de los dos, viendo a la mujer llorar mientras sostenía al niño. Reed Morrison, el hombre más duro de la organización Blackwood, el hombre que había presenciado todo tipo de oscuridad en el inframundo de Chicago, se sentó solo en la sala de vigilancia y se secó los ojos en silencio. No todos estaban contentos con lo que estaba sucediendo en la finca de los Blackwood. En el inframundo de Chicago, las noticias viajaban más rápido que un incendio forestal. Y la noticia de los cambios dentro de la familia Blackwood había llegado a oídos de personas que nunca deberían haberlo sabido. Raymond Cross estaba sentado en su ático en el lado norte de la ciudad, leyendo el informe que uno de sus hombres acababa de colocar sobre la mesa frente a él. Era uno de los mayores rivales de Pierce Blackwood, el jefe de una organización competidora que había luchado por el territorio con el sindicato Blackwood durante años. Cross había estado observando a la familia Blackwood durante mucho tiempo, esperando una oportunidad, una debilidad, una grieta que pudiera explotar. Sabía de Jaden, el niño de 5 años que no hablaba ni reía. Sabía de la muerte de Camille 2 años antes, un accidente que muchos en el inframundo sospechaban que no había sido un accidente en absoluto. Sabía del colapso tanto del niño como del perro después de que la mujer se fuera, pero nada de eso le había sido útil a Cross. Pierce Blackwood era un hombre sin debilidades. Amaba a su hijo, sí, pero el niño estaba protegido dentro de la finca como una fortaleza. No había habido forma de llegar a él hasta ahora. El informe frente a Cross hablaba de una nueva mujer, Meredith Holloway, de 28 años, trabajadora de cuidado infantil, traída a la finca por Pierce Blackwood 2 meses antes. Y lo más importante, estaba cambiando al niño. La red de inteligencia de Cross le dio más detalles. Pierce Blackwood volvía a casa más temprano cada día. El niño comenzaba a hablar de nuevo. El perro gigante seguía a la nueva mujer como una sombra. Cross sonrió al terminar de leer el informe. Pierce Blackwood, el hombre sin debilidades, ahora tenía dos. Un niño de 5 años y una mujer huérfana sin nadie que la protegiera, excepto los muros de la finca. Esta era la oportunidad que había esperado durante todos estos años. Cross llamó a su subordinado de mayor confianza a la habitación. No necesitaba matar a Pierce Blackwood. Eso sería demasiado arriesgado y desataría una guerra a gran escala. No, había una forma mucho más simple. Solo tenía que apoderarse de la debilidad de Pierce, el niño o la mujer, o ambos. Luego forzar a Pierce a retroceder, ceder territorio y renunciar a sus acuerdos más rentables. Un simple intercambio. Su libertad a cambio de la obediencia de Pierce. Cross comenzó a hacer sus planes, sin saber que estaba cometiendo un error fatal. Reed Morrison no solo era la mano derecha de Pierce Blackwood, ni famosa de poner en el también era el jefe de la red de inteligencia más sofisticada del inframundo de Chicago. Y Reed había colocado gente dentro de la organización de Cross años antes, esperando exactamente este momento. La noticia del plan de Cross llegó a Pierce solo 2 días después de que se formara. Reed dejó el informe en el escritorio de su empleador, luego salió silenciosamente de la habitación,
dejando a Pierce solo con lo que acababa de leer. Pierce se sentó en su estudio, sus ojos azules recorriendo cada línea. El plan de Cross, el momento esperado, el método de aproximación, los objetivos. Jaden, Meredith. Sus ojos se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. Tenía dos opciones: enviar a Jaden y Meredith a otro lugar, a otra ciudad, a otro país si era necesario, a salvo, mucho más allá del alcance de Cross y de cualquiera de sus enemigos. O mantenerlos aquí, enfrentar a Cross, enfrentar todo. Pierce se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver el jardín de abajo a la luz del atardecer. Meredith estaba sentada en los familiares escalones de piedra. Jaden estaba sentado cerca de ella, sosteniendo el robot en su mano, pero mirándola, sus labios se movían como si estuviera diciendo algo. Ghost yacía entre ellos, su cabeza descansando en el regazo de Meredith, su cola moviéndose suavemente de vez en cuando. Los tres estaban sentados allí al atardecer, en paz, sin saber que la oscuridad se preparaba para tragárselos. Pierce Blackwood había tomado miles de decisiones en su vida, decisiones que involucraban dinero, poder y vidas humanas. Nunca había dudado, nunca había dejado de saber qué hacer. Pero esta vez, de pie en la ventana y mirando hacia el jardín, sintió algo que no reconoció. Miedo. No miedo por sí mismo, sino miedo por ellos. Por primera vez en su vida, Pierce Blackwood no sabía qué hacer. Pierce tomó la decisión esa noche después de leer el informe sobre el complot de Cross por quinta vez. Una decisión que creía que era la correcta. Una decisión que creía que era la única forma de proteger a las personas que le importaban. Llamó a Reed a su estudio a medianoche y dio la orden. A Meredith ya no se le permitiría entrar en la habitación de Jaden. Una nueva niñera, alguien cuyos antecedentes habían sido verificados a fondo y que no tenía ninguna conexión con organizaciones rivales, tomaría su lugar. Meredith sería trasladada a un apartamento seguro en las afueras de Chicago, donde tendría protección las 24 horas del día hasta que la amenaza de Cross fuera completamente eliminada. Reed escuchó la orden, su rostro tan inexpresivo como siempre, pero algo parpadeó en sus ojos. Una breve vacilación, un breve impulso de decir algo, pero Reed no dijo nada. Asintió y se fue a cumplir la orden. Meredith recibió la noticia de la mañana siguiente. Cuando el sol aún no había salido por completo, Reed fue a su habitación en persona, su voz uniforme mientras le informaba de la decisión de su empleador. Sería trasladada hoy. No se le permitiría ver a Jaden para despedirse. Esto es por tu seguridad, dijo Reed. El señor Blackwood no quiere que te hagan daño. Hay gente peligrosa que tiene como objetivo a esta familia. Quedarte aquí te pone en peligro. Meredith se quedó en medio de la habitación, escuchando cada palabra. No gritó, no protestó, no suplicó quedarse. Solo hizo una pregunta. ¿Y Jaden? Reed se quedó en silencio. No tenía respuesta. O quizás tenía una, pero no se atrevía a decirla en voz alta. A Meredith le dijeron que permaneciera en su habitación hasta que llegara el coche a recogerla. No se le permitió salir de la puerta, no se le permitió bajar, no se le permitió ver a Jaden ni a Ghost. Se sentó en la cama y miró por la ventana, donde el jardín se iluminaba lentamente con la luz del amanecer. Pensó en el niño, pensó en la mirada en sus ojos cuando le había pedido que se quedara. Pensó en su promesa. Estoy aquí, no voy a ninguna parte. Y ahora estaba a punto de romper esa promesa. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mientras tanto, en un dormitorio no muy lejos, Jaden se despertó. Abrió los ojos y miró alrededor de la habitación, todavía tenue a la pálida luz de la madrugada. Luego hizo lo que había hecho cada mañana durante los últimos 2 meses. Fue a buscar a Meredith, pero ella no estaba donde solía estar. Ni en el salón, ni en el jardín, ni en ninguna parte. Jaden caminó por la finca, sus pequeños pasos resonando en los suelos de mármol. No la llamó por su nombre. Todavía no estaba acostumbrado a hablar mucho, pero buscó habitación por habitación, rincón por rincón. Ella no estaba allí. Una mujer extraña apareció frente a él. La nueva niñera. Sonrió,
su voz falsamente dulce, tratando de acercarse al niño. Jaden la miró. No era Meredith, no era la persona que estaba buscando. Se dio la vuelta, volvió al rincón familiar del salón, se sentó, abrazó el viejo robot contra su pecho y miró a la nada. La luz en sus ojos se apagó como una vela extinguida por un soplo repentino. La luz que Meredith había tardado 2 meses en encender desapareció en una sola mañana. Dejó de hablar, dejó de comer, dejó de responder a nadie, exactamente como había estado 2 años antes. Ghost también cambió. El perro no estaba acostado en el salón como de costumbre. Se movió por la finca, siguiendo el olor familiar. Luego se detuvo frente a la puerta de Meredith. Sabía que ella estaba allí. Se acostó frente a la puerta, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, sus ojos marrones oscuros fijos en la madera como si quisiera ver a través de ella. Se negó a moverse. Los sirvientes intentaron atraerlo con comida. Ni siquiera la olió. Los guardias intentaron apartarlo. 70 kilos de carne y hueso no se movieron. Yacía allí como una estatua de piedra, esperando que la puerta se abriera y la mujer saliera, pero la puerta no se abrió y el perro no se fue. Pasó un día. Jaden no comió nada. Ghost no tocó su cuenco de comida. Pasaron 2 días. Jaden solo bebió unos sorbos de agua. Ghost seguía acostado fuera de la puerta de Meredith. Sus ojos comenzaban a apagarse. Pasaron 3 días. Jaden comía menos cada día. El rostro del niño se había puesto pálido y sus pómulos comenzaban a sobresalir. Ghost seguía sin comer ni beber. Su pelaje gris comenzaba a perder su vida y color. Reed se paró fuera del estudio de Pierce e informó de la situación. Su voz era uniforme, pero había un filo inusual debajo de ella. El niño está volviendo a ser como antes. El perro también. La nueva niñera no puede acercarse a él. Jaden no la mira, no le responde, solo se sienta en el rincón del salón, aferrando el robot, mirando al espacio vacío, exactamente como hace 2 años. Pierce no dijo nada. Estaba sentado detrás de su escritorio, con sus ojos azules fijos en el vacío frente a él. Reed continuó. Y Ghost. No se aparta de su puerta. No come. No bebe. Se está destruyendo a sí mismo exactamente como lo hizo después de la muerte de Camilla. El silencio se extendió entre ellos. Entonces Reed dijo lo que nadie en la organización Blackwood se atrevería a decir a su empleador. Estás tratando de protegerlos destruyéndolos. ¿Te das cuenta? Pierce miró a Reed. Sus ojos azules estaban tan fríos como siempre, pero había algo diferente en ellos hoy. Una grieta, una estrecha abertura en la armadura que siempre llevaba. No le dijo a Reed que se fuera. No perdió los estribos. Solo encendió las cámaras de seguridad en la pantalla del ordenador. El rincón del salón. Jaden estaba sentado allí, aferrando el robot, sus ojos vacíos mirando a la nada, exactamente como el primer día que Meredith entró en la finca. El pasillo del segundo piso. Ghost yacía fuera de la puerta de Meredith, sus ojos marrones oscuros nunca la abandonaban, esperando, con la esperanza, y desvaneciéndose lentamente. Pierce miró la pantalla durante mucho tiempo. Una vez había perdido a Camille. Una vez había visto a su hijo y a su perro desvanecerse día a día después de su muerte. Una vez se había quedado impotente mientras la luz moría en sus ojos, incapaz de hacer nada. Y ahora estaba haciendo que sucediera de nuevo con sus propias manos, con su propia decisión. Pierce Blackwood, el hombre que controlaba la mitad de Chicago, el hombre que podía comprar cualquier cosa y destruir a cualquiera, se sentó en su estudio y por primera vez se dio cuenta de que el poder no lo resolvía todo. En la tercera noche, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Pierce Blackwood se paró frente a la puerta de Meredith. Ya llevaba casi 5 minutos allí, su mano se levantaba como para llamar, solo para volver a caer a su lado. Esto no era algo a lo que estuviera acostumbrado. No explicaba sus decisiones a nadie. No cambiaba de opinión por nadie. No iba a la habitación de alguien a medianoche para hablar. Pero la imagen de Jaden sentado inmóvil en el rincón de la habitación seguía apareciendo en su mente. La imagen de Ghost acostado fuera de esta misma puerta, esperando, rechazando comida y agua.
La imagen de los dos seres que amaba consumiéndose de nuevo por su decisión. Pierce llamó a la puerta. No hubo respuesta, pero sabía que ella todavía estaba despierta. Abrió la puerta y entró. Meredith estaba sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín de abajo. No se giró cuando oyó abrirse la puerta. No se sorprendió de verlo, como si hubiera sabido que vendría. «Tienes que irte», dijo Pierce, su voz baja y firme como siempre. «Por tu propia seguridad. No porque quiera que te vayas, sino porque no tengo otra opción». Meredith seguía sin darse la vuelta. Siguió mirando por la ventana, su voz suave pero clara. «¿Cómo está Jaden?» Pierce se quedó en silencio. El silencio se prolongó unos segundos, pero lo dijo todo. Fue una respuesta más clara que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Meredith se giró entonces, enfrentándolo por primera vez desde que había entrado. Sus ojos gris a su lado no mostraban miedo, ni ansiedad, solo calma y algo más. Determinación. «No me voy a ninguna parte». Pierce frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. Nadie rechazaba sus órdenes. Nadie se atrevía. «No lo entiendes», dijo, su voz bajando ligeramente, aunque todavía dura. «Mis enemigos no son delincuentes de poca monta. Harán lo que sea necesario para conseguir lo que quieren. Ser secuestrada. Daño físico o peor. Quedarte aquí te pone en peligro». Meredith se levantó de su silla. Era mucho más pequeña que él, la parte superior de su cabeza apenas llegaba a su hombro, pero se acercó a él sin retroceder, sin bajar la cabeza. «¿De qué crees exactamente que tengo miedo?», preguntó, su voz sin temblar en lo más mínimo. «Crecí en orfanatos. Dormí en habitaciones húmedas con otros 10 niños. Comí comidas que no le darías a tu perro. Me trasladaron de un lugar a otro como un objeto no deseado. No tengo nada que perder. Ni familia, ni propiedades, nada en absoluto». Se detuvo un segundo y respiró hondo. «Pero Jaden, ese niño acaba de empezar a confiar de nuevo. Acaba de empezar a hablar de nuevo. Acaba de empezar a vivir de nuevo. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en reconstruir la confianza en un niño que ha sido herido? ¿Sabes lo fácil que es destruirlo todo en un solo momento?» Pierce no respondió. Solo se quedó allí mirando a la pequeña mujer decir palabras que nadie se había atrevido a decirle. «Si desaparezco ahora», continuó Meredith, «Jaden pensará que ha sido abandonado de nuevo. Ya perdió a su madre. Pasó 2 años en silencio por ese dolor. Y ahora, justo cuando ha empezado a abrir su corazón, justo cuando ha empezado a confiar en alguien de nuevo, ¿quieres que desaparezca? ¿Quieres que ese niño pierda a alguien más?» Su voz no era fuerte, pero cada palabra cortaba la quietud de la habitación como una cuchilla. Pierce permaneció inmóvil como una piedra. «No tengo miedo de tus enemigos», dijo Meredith, mirándolo directamente a los ojos. «Solo tengo miedo de lo que le pasará a Jaden si me voy. Puede que seas capaz de protegerme de los peligros físicos de tu mundo, pero no puedes proteger a ese niño del dolor del abandono. Nadie puede». Pierce la miró durante mucho tiempo. La pequeña mujer sin nada se paró ante él, atreviéndose a discutir con él, atreviéndose a rechazar su protección, atreviéndose a decirle las cosas que nadie más diría. Por primera vez en su vida, alguien ponía a Jaden por encima de su propia seguridad. Por primera vez en su vida, alguien veía a su hijo como un niño que necesitaba ser amado, no una debilidad que necesitaba ser protegida. Por primera vez en su vida, Pierce miró a Meredith y no vio una herramienta, una empleada o un misterio que resolver. Vio a alguien a quien quería proteger. No porque fuera frágil, sino porque era tan fuerte que no podía evitar respetarla. «¿Sabes con quién estás hablando?», preguntó, su voz baja, pero ya no tan fría como antes. «¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que puedo hacer?». «Lo sé», Meredith respondió sin dudar. «Eres el padre de Jaden. Eso es todo lo que necesito saber». La respuesta fue tan simple que Pierce no supo cómo responder. A ella no le importaba quién era él en el inframundo. No le importaba cuánto dinero tenía, cuánto poder tenía, cuántos enemigos tenía. Solo le importaba una cosa: su hijo. Pierce guardó silencio durante mucho tiempo. La habitación estaba a oscuras, solo con la tenue luz de la luna que entraba por la ventana.
Miró a la mujer que estaba frente a él y algo dentro de su pecho se movió. Un muro que había pasado años construyendo comenzó a agrietarse. «Quédate», dijo, y su voz era diferente ahora, más suave, más ligera. «Pero no salgas de la finca. No vayas a ningún lugar fuera de la vista de mi seguridad. Aumentaré la protección. Me encargaré de Cross. Pero tienes que prometerme que tendrás cuidado». Meredith asintió. Eso fue todo lo que dijo. Un solo asentimiento, pero fue suficiente. Pierce se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo, todavía de espaldas a ella. «Gracias», dijo, su voz tan baja que era casi un susurro, «por quedarte con él, por no rendirte». Luego abrió la puerta y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él. Meredith se quedó en medio de la habitación, mirando la puerta cerrada. Era la primera vez que oía las palabras «gracias» de la boca de Pierce Blackwood. Era la primera vez que veía una grieta en la armadura que siempre llevaba. Y era la primera vez que se daba cuenta de que, bajo ese exterior frío y despiadado, había un padre que intentaba con todas sus fuerzas proteger a su hijo, aunque no supiera cómo hacerlo de la manera correcta. Pasó una semana después de esa noche de conversación en la habitación de Meredith. Todo parecía haber vuelto a la normalidad en la finca de los Blackwood. Jaden comenzó a comer de nuevo. Ghost dejó la puerta de Meredith y volvió a seguirla como antes. Pierce duplicó la seguridad, colocando más guardias en cada rincón de la finca. Pero Cross no esperó. No era un hombre acostumbrado a esperar. Esa noche no había luna. El cielo de Chicago estaba negro como la tinta, sin una sola estrella. Meredith estaba sentada en la habitación de Jaden, leyéndole antes de dormir. Ghost yacía a los pies de la cama, sus ojos marrones oscuros medio cerrados, pero sus orejas todavía erguidas, siempre alerta. Jaden llevaba dormido solo unos minutos. Cuando la electricidad de la finca se cortó sin previo aviso, no hubo explosión ni alarma, solo la oscuridad cayendo como una enorme manta sobre todo. Las pantallas de las cámaras se apagaron. El sistema de alarma se silenció. Las luces de emergencia no se encendieron como deberían. Alguien lo había saboteado desde dentro. Meredith no entró en pánico. En la oscuridad, oyó el caos desatarse cerca de la puerta principal. Gritos, pasos corriendo, el sonido de cosas chocando entre sí. No esperó a averiguar qué estaba pasando. Levantó a Jaden de inmediato, su voz un susurro, pero firme. «Ven conmigo, rápido». Sin preguntas, sin ruido. Jaden abrió los ojos, todavía somnoliento, pero no lloró, no gritó. Ya estaba acostumbrado a la voz de Meredith. Confiaba en ella. Le tomó la mano y la siguió. Ghost se puso de pie al instante, con las orejas erguidas, la nariz olfateando el aire. El perro sintió el peligro antes de que cualquier humano entendiera completamente lo que estaba sucediendo. El instinto de un perro guardián, para lo que sus antepasados habían sido criados durante miles de años, despertó después de 2 años de letargo. Meredith recordó la habitación secreta que Jaden le había mostrado una tarde unas semanas antes. Una pequeña habitación oculta detrás de un panel de pared en el segundo piso donde Camille solía esconder los regalos de cumpleaños para él. Jaden la había llevado allí con ojos tristes, había señalado la puerta oculta y había dicho, «Mamá esconde cosas aquí». Era el lugar más seguro que Meredith conocía. Arrastró a Jaden a través de la oscuridad, sus pies descalzos helados contra el suelo de madera. Ghost corrió con ellos, sus pasos pesados pero sorprendentemente rápidos para un perro que apenas se había movido en 2 años. Llegaron a la habitación secreta. Meredith abrió la puerta oculta y empujó a Jaden dentro. «Quédate aquí. No salgas, no hagas ruido. Volveré enseguida». Jaden la miró, con los ojos muy abiertos en la oscuridad, pero sin miedo. Asintió, aferrando el robot a su pecho, y se sentó en el rincón de la pequeña habitación. Meredith cerró la puerta. Se quedó de guardia afuera, con la espalda contra el panel de la pared, ocultando la habitación. Ghost se paró a su lado, su enorme cuerpo rígido y listo. Se oyeron pasos desde el otro extremo del pasillo. Pesados, apresurados, más de una persona.
Tres figuras oscuras aparecieron en la oscuridad. Se movían rápidamente y con un propósito, claramente hombres entrenados. Buscaban algo o a alguien. Ghost gruñó. El sonido surgió de lo profundo del pecho del perro como un trueno. Hizo temblar el aire, haciendo que los extraños se detuvieran en seco. Los ojos marrones oscuros de Ghost brillaron en la oscuridad, feroces y peligrosos. Por primera vez desde que perdió la voluntad de vivir 2 años antes, el perro había recuperado sus instintos. No porque quisiera vivir, sino porque tenía algo que proteger. La habitación detrás de él donde se escondía el niño. La mujer que estaba a su lado. La mujer que había devuelto la luz a sus vidas. 70 kilos de músculo y hueso se irguieron. El pelo de su lomo erizado, los dientes afilados al descubierto en la oscuridad. El perro que una vez había yacido inmóvil, esperando morir, ahora estaba listo para luchar, listo para sacrificarse. Los extraños se detuvieron. Cross los había enviado a capturar a un niño de 5 años y a una mujer huérfana sin medios para defenderse. Nadie les había hablado de esta enorme bestia. Ghost dio un paso adelante, gruñó más fuerte. El sonido fue como una advertencia final. Retrocedieron. Un paso, luego otro. Entonces una voz resonó detrás de ellos, fría como el hielo, afilada como una cuchilla. ¿A quién buscan exactamente? Pierce Blackwood salió de la oscuridad. Reed Morrison y el equipo de seguridad lo seguían de cerca. Había recibido la advertencia a través de un sistema de seguridad de respaldo, del tipo que nadie sabía que existía, excepto él y Reed. Había conducido de regreso a la finca a una velocidad temeraria, su corazón latiendo como si fuera a estallar. Todo terminó rápidamente. Los intrusos fueron reducidos antes de que pudieran reaccionar. El equipo de seguridad de Pierce no les dio ninguna oportunidad, pero a Pierce no le importaban. Pasó junto a los hombres esposados como si no existieran. Fue directamente a donde estaba Meredith. Ella seguía allí, con la espalda contra el panel de la pared, Ghost a su lado. Dos seres pequeños junto a los atacantes, y sin embargo, no habían retrocedido. ¿Dónde está Jaden?, preguntó Pierce con voz áspera. Meredith se hizo a un lado y abrió la puerta secreta. Dentro, Jaden estaba sentado en el rincón de la pequeña habitación, aferrando su robot, con los ojos fijos en la puerta. No lloraba, no temblaba. Estaba esperando que Meredith volviera, tal como ella había prometido. Y cuando la vio aparecer en la puerta, sonrió. Una pequeña sonrisa, frágil, pero una sonrisa. Pierce miró a su hijo. Luego volvió a mirar afuera. Meredith estaba allí, con el pelo suelto, los pies descalzos, el rostro extrañamente tranquilo. Ghost estaba a su lado, todavía gruñendo suavemente a los extraños que ahora estaban esposados. La mujer sin nada se había interpuesto entre el peligro y su hijo. Sin armas, sin entrenamiento, solo coraje y un perro viejo. Había estado preparada para enfrentar a 3 atacantes para proteger a Jaden. El perro que una vez había perdido la voluntad de vivir había estado listo para sacrificarse para protegerla a ella y al niño. Pierce se quedó allí, asimilando la escena, y el muro dentro de él, el muro que había pasado tantos años construyendo, se derrumbó por completo. No quedaba nada que pudiera repararlo. Dio un paso adelante, tomó a Jaden en sus brazos y lo abrazó con fuerza. Luego extendió la mano y tomó la de Meredith. No dijo una palabra. Solo sostuvo su mano y no la soltó. 3 días después del ataque, Pierce Blackwood estaba sentado en su reluciente coche negro mirando un elegante restaurante en el centro de Chicago. Había solicitado esta reunión, una reunión cara a cara con Raymond Cross, sin subordinados, sin armas, solo 2 hombres y lo que quisieran decirse. Reed Morrison estaba sentado al volante. Sus ojos preocupados se encontraron con los de Pierce a través del espejo retrovisor. ¿Está seguro de que quiere entrar solo? Seguro, respondió Pierce con voz tranquila. Esta es una conversación entre 2 hombres a cargo. No se necesita a nadie más. Salió del coche, se abrochó el botón de la chaqueta de su traje y entró en el restaurante. Era terreno neutral, un lugar que ni Blackwood ni Cross controlaban. Un establecimiento de alta gama con salones privados,
donde los hombres más poderosos de Chicago solían venir a realizar negociaciones que nadie de fuera conocería. Cross ya estaba sentado a la mesa cuando Pierce entró. El hombre tenía unos 45 años, cabello canoso, un rostro afilado y anguloso, y una sonrisa engreída que nunca parecía abandonarlo. Estaba bebiendo una copa de vino tinto, como si no fuera más que una cena ordinaria entre viejos amigos. El arquitecto, dijo Cross, su voz llena de burla. No pensé que pedirías una reunión después de lo que pasó. Pensé que enviarías a tu pequeño ejército a destrozar todo lo que tengo. Pierce se sentó frente a él sin reaccionar a la provocación. Le hizo una seña al camarero para que le trajera un vaso de whisky. Luego tomó un pequeño sorbo antes de hablar. ¿Sabes por qué pedí reunirme contigo? Cross inclinó la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. Para hacer las paces, para negociar, para rogarme que no toque a tu patética familia. Se rió, el sonido espeso de desprecio. El gran arquitecto finalmente tiene una debilidad. Un niño que no sabe hablar y una huérfana de la que nadie ha oído hablar. Patético. Siempre pensé que eras más fuerte que eso. Pierce no dijo nada. Solo miró a Cross, sus ojos azules fríos y firmes. Sin ira, sin irritación, ninguna de las emociones que Cross esperaba ver. Entonces Pierce dejó su vaso sobre la mesa lentamente, deliberadamente. No, no para hacer las paces, no para negociar. Miró directamente a los ojos de Cross. Vine aquí para que pudieras mirarme a los ojos mientras digo esto. Cross arqueó una ceja, curioso a pesar de sí mismo. Tienes razón, dijo Pierce, su voz baja y uniforme. Tengo una debilidad. Por primera vez en mi vida, tengo algo que perder. Cross sonrió pensando que ya había ganado. Entonces será mejor que muestres algo de sentido común y te hagas a un lado. Dame el Puerto Sur y los acuerdos más rentables vinculados a él. A cambio, olvidaré lo que pasó. Has entendido mal, dijo Pierce, su voz extrañamente tranquila. Una debilidad no me hace más débil, me hace más peligroso. Cross dejó de sonreír, miró a Pierce, tratando de leer algo en esos fríos ojos azules frente a él, pero no encontró nada, solo una calma absoluta. Pierce se inclinó hacia adelante. Antes de esto, luchaba por dinero, por poder, por orgullo. Cosas que se pueden medir, cosas que se pueden negociar. Si me quitaras el Puerto Sur, calcularía si recuperarlo valía la pena el costo. Si no lo era, lo dejaría ir. Así es como trabajo. ¿Y ahora? Preguntó Cross, su sonrisa completamente desaparecida. Ahora lucho por ellos, dijo Pierce. ¿Y sabes qué es lo más aterrador de un hombre como yo? Cross no respondió. Solo miró a Pierce, esperando. Acabar con tu vida sería demasiado fácil. Preferiría ver cómo tu imperio se desmorona, pieza por pieza, dijo Pierce, su voz ligera como una brisa pasajera, pero fría como el hielo. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido, demasiado misericordioso. Hizo una pausa por un segundo, dejando que cada palabra se asentara en el aire. Si los tocas de nuevo, te quitaré todo lo que tienes, una pieza a la vez, lentamente. Empezaré con tus acuerdos más pequeños, tus aliados más débiles. Luego subiré. Cada pieza del imperio que has construido se derrumbará frente a tus ojos. Y cuando no te quede nada, cuando estés sentado en una habitación vacía, mirando las ruinas de tu vida, te arrepentirás hasta el día de tu muerte de haber conocido el nombre Blackwood. Cross miró a los ojos de Pierce. Había enfrentado a muchos enemigos en su vida. Hombres que gritaban de rabia y lanzaban amenazas. Hombres que estaban lo suficientemente locos como para hacer cualquier cosa. Hombres que estaban lo suficientemente desesperados como para suplicar piedad. Pero Pierce Blackwood no estaba enojado. No estaba loco. No estaba desesperado. Estaba tranquilo, completamente tranquilo, como si estuviera discutiendo el clima de mañana. Y eso era lo que lo hacía verdaderamente aterrador. Los hombres que gritaban podían calmarse. Los hombres que eran imprudentes podían cometer errores. Los hombres que estaban desesperados podían ser controlados. Pero un hombre que estaba completamente tranquilo, un hombre que ya había calculado todo de antemano,
Un hombre dispuesto a esperar años para cumplir su promesa. Ese era el tipo de enemigo que nadie quería. Cross se reclinó en su silla por primera vez durante la reunión. La sonrisa engreída había desaparecido por completo. En su lugar había algo más. No exactamente miedo, sino cautela. Un reconocimiento silencioso de que había juzgado mal a su oponente. Pierce se puso de pie y se abrochó tranquilamente el botón de su chaqueta de nuevo. Nuestra conversación termina aquí. Espero que entiendas lo que acabo de decir, porque no lo diré una segunda vez. Salió del restaurante sin mirar atrás. Cross se quedó allí solo, viendo la figura de Pierce Blackwood desaparecer tras la puerta. Por primera vez en muchos años, Raymond Cross sintió que se había encontrado cara a cara con un hombre al que nunca debería haber provocado. Un hombre que tenía algo que proteger. Y ese era el tipo de hombre más peligroso de todos. Meredith resultó levemente herida en el brazo durante el caos de esa noche. Mientras estaba de guardia frente a la habitación secreta con Ghost, uno de los atacantes logró mover el brazo antes de ser reducido, y ella sufrió una herida menor en el brazo mientras protegía a Jaden. La herida fue tratada rápidamente por el personal médico, pero Pierce insistió en llevarla al mejor hospital privado de la ciudad. No escuchó ni una sola objeción. No lo necesitaba. «Vienes conmigo». Eso fue todo lo que dijo, y nadie se atrevió a discutir. El hospital le dio una habitación privada tan lujosa como una suite de hotel de 5 estrellas. El mejor médico fue llamado durante la noche para tratar la herida. Las enfermeras permanecieron de servicio las 24 horas del día, pero Pierce no se fue después de que todo estuviera arreglado. Se quedó. Jaden se negó a dejar a Meredith. El niño se había aferrado a ella desde el momento en que lo sacaron de la habitación secreta. Y cuando llegaron al hospital, se subió a la cama y se acurrucó a su lado. Las enfermeras intentaron persuadirlo para que se fuera a casa a descansar, pero Jaden no se movió. Solo se aferró con fuerza al brazo ileso de Meredith y cerró los ojos, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. Ghost también estaba allí. El hospital no permitía animales dentro, pero nadie se atrevió a detenerlo cuando el coche de Pierce Blackwood se detuvo en la entrada y el perro gigante salió detrás de su amo. Ghost se acostó en el suelo del hospital, con la cabeza cerca del borde de la cama. Sus ojos marrones oscuros nunca se apartaron de Meredith. De vez en cuando, le lamía suavemente la mano que colgaba a su lado, como si le recordara que todavía estaba allí. Pierce se sentó en la silla junto a la cama, mirando la escena ante él. Su hijo, el niño que no había dejado que nadie lo tocara durante 2 años, ahora estaba acurrucado junto a una mujer extraña como si ella fuera todo su mundo. El perro de su esposa, la bestia que una vez había perdido la voluntad de vivir, ahora yacía de guardia como un fiel protector. Y la mujer extraña que había contratado, la mujer que parecía no tener nada de especial en el papel, ahora yacía allí con un brazo herido porque había protegido a su hijo. 3 seres que una vez habían estado solos a su manera, ahora imposibles de separar. Pierce se sentó allí durante toda la noche. No durmió, no trabajó, no revisó su teléfono. Solo se sentó y observó. Reed estaba de pie fuera de la habitación del hospital, observando en silencio a través de la pequeña ventana de cristal de la puerta. Había trabajado para Pierce Blackwood durante más de 10 años. Había visto a su empleador en todo tipo de situaciones. Frío en las negociaciones, despiadado con los enemigos, tranquilo ante cualquier peligro. Pero nunca había visto a Pierce así. No al arquitecto, no al jefe de la mafia. Solo a un hombre sentado junto a las personas que le importaban. Solo a un padre, y quizás algo más que eso. Pasaron 3 meses. El gélido invierno dio paso a los primeros días cálidos de la primavera, y la finca de los Blackwood había cambiado. Ya no era tan fría como antes. La risa de Jaden resonaba por los pasillos, un sonido que nadie creía que volverían a oír después de 2 años de silencio. El niño hablaba más cada día. Su voz todavía era áspera y a veces tropezaba, pero hablaba, reía, jugaba. Ghost corría tras Jaden por todas partes. Sus pesados pasos nunca se rendían. El viejo perro ya no era tan ágil. Todavía prefería acostarse a correr,
pero cada vez que veía a Meredith, su cola se movía. Un pequeño gesto, pero algo que habría sido inimaginable solo unos meses antes. Y Pierce Blackwood volvía a casa más temprano. Todos los días cenaba con Jaden y Meredith. Se sentaba en el salón mientras Ghost yacía a sus pies y Jaden hacía nuevos dibujos. No decía mucho, pero estaba allí, presente, y a veces eso era suficiente. Una tarde Pierce llamó a Meredith a la biblioteca, la misma habitación donde una vez había preguntado, ¿qué le hiciste? Meses antes, el mismo escritorio de roble donde una vez había colocado el primer contrato frente a ella. Pero esta vez era diferente. Pierce dejó una hoja de papel sobre el escritorio cuando Meredith entró. No un expediente grueso como antes, solo una sola hoja. Meredith la miró. No era un contrato de trabajo, era algo completamente diferente. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz tranquila, pero con un toque de confusión. Pierce estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando el jardín donde Jaden jugaba con Ghost. Guardó silencio durante un buen rato antes de hablar. No sé cómo decir estas cosas. Nunca he sido bueno en eso. He pasado toda mi vida dando órdenes, no hablando, controlando, no sintiendo. Se dio la vuelta para mirarla. Sus ojos azules ya no eran fríos como el hielo. Había algo más en ellos ahora, algo que Meredith nunca había visto antes. Vulnerabilidad. No sé qué es el amor, dijo llanamente. No puedo prometer que seré un buen esposo. Quizás cometa errores. Quizás te decepcione. Quizás nunca aprenda a decir las cosas que quieres oír. Se detuvo y respiró hondo. Pero puedo prometerte una cosa. Nadie volverá a hacerte daño. Jaden tendrá una familia de verdad. Y nunca volverás a estar sola si aceptas. Meredith guardó silencio. Miró el papel sobre el escritorio. Miró al hombre que estaba frente a ella. Miró por la ventana donde Jaden reía y jugaba con Ghost. Pierce esperó. Por primera vez en su vida, esperó la respuesta de otra persona. Por primera vez en su vida, se sintió nervioso, ansioso, asustado. Emociones que había creído que ya no era capaz de sentir. No necesito tu protección, dijo finalmente Meredith. Pierce frunció el ceño, sin entender lo que quería decir. No necesito tu dinero, continuó. No necesito esta finca, no necesito ropa cara ni coches de lujo, no necesito nada que puedas comprar. Se acercó a él y se paró directamente frente a él, mirándolo directamente a los ojos azules. Solo necesito saber una cosa. ¿Puedes aprender a sentir? ¿Puedes abrir tu corazón? ¿Puedes dejar que alguien entre en tu vida, de verdad, en ella, no como una herramienta o un objeto que necesita protección? Pierce se quedó en silencio. Era la pregunta más difícil que había oído nunca. Más difícil que cualquier negociación. Más difícil que cualquier decisión de negocios. Más difícil que cualquier amenaza que hubiera enfrentado. Porque no tenía una respuesta. No sabía si podía hacer las cosas que ella le pedía. Había vivido demasiado tiempo dentro de su armadura. Pero por primera vez quería intentarlo. No lo sé, admitió honestamente, su voz áspera. No sé si puedo hacer todo eso, pero quiero intentarlo. Por Jaden, por ti, por mí. Meredith lo miró, miró los ojos azules que ya no eran fríos. Miró al hombre que estaba frente a ella, vulnerable y honesto, por primera vez desde que lo conoció. Luego sonrió. Una pequeña sonrisa, suave, pero real. Entonces eso es un comienzo. La primavera llegó a Chicago más tarde de lo habitual, pero cuando llegó, trajo consigo una explosión de color y vida. Los jardines de la finca de los Blackwood florecieron como no lo habían hecho en los últimos 3 años. Los rosales que bordeaban los caminos se abrieron en colores brillantes. Tulipanes amarillos y rojos alegraban los exuberantes céspedes verdes. Los viejos manzanos en el rincón del jardín estaban cubiertos de flores blancas puras. Sus pétalos se deslizaban con la brisa como una suave lluvia. La cálida luz del sol se derramaba en cada rincón de la finca, ahuyentando el frío que había gobernado este lugar durante tantos años. Y en ese tramo de hierba verde, un niño de 6 años corría. Jaden Blackwood,
El niño que una vez pasó 2 años sin decir una sola palabra, ahora reía por todo el jardín. Su risa clara se elevaba entre el canto de los pájaros y el susurro del viento. Un sonido que nadie habría creído que oirían un año antes. Corría velozmente sobre la hierba, sus pequeños pies rápidos, su cabello negro ondeando al viento. Ghost corría tras él. El viejo perro ya no era tan ágil como en sus días de juventud, sus pasos mucho más pesados y lentos. De vez en cuando tenía que detenerse a tomar aliento, con la lengua fuera mientras jadeaba. La vejez y 2 años sin movimiento habían dejado sus marcas en su cuerpo de 70 kilos. Pero Ghost nunca perdía de vista a Jaden. Nunca lo dejaba alejarse demasiado. Seguía siguiéndolo, aunque fuera más lento, aunque estuviera cansado, como si esa fuera la única razón por la que todavía existía. Y quizás lo era. Pierce estaba de pie junto a la ventana en el segundo piso, mirando hacia el jardín. Llevaba un rato allí, una taza de café frío en la mano, sus ojos nunca se apartaban de las dos figuras que jugaban abajo. Había una pequeña sonrisa en sus labios, algo raro que solo los de su familia llegaban a ver. Esa sonrisa suavizaba los rasgos afilados de su rostro, suavizaba la cicatriz que le atravesaba la ceja derecha, quitaba algo de la frialdad de sus ojos azules. En el inframundo, la gente todavía lo llamaba el arquitecto. Todavía controlaba la mitad de Chicago. Todavía era el hombre al que nadie se atrevía a provocar. Pero aquí, en esta casa, solo era un padre viendo a su hijo reír y jugar. Meredith estaba sentada en los escalones de piedra del jardín, en el mismo lugar donde ella y Jaden se habían sentado el día que el niño pronunció su primera palabra. Estaba doblando una grulla de papel, sus dedos se movían rápidamente a través de los pliegues familiares. Ese hábito nunca había cambiado. Aunque ya no necesitaba doblar papel para llamar la atención de Jaden, se había convertido en parte de ella, como respirar, como el latido de su corazón. Mamá, Meredith. Jaden vino corriendo por detrás y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. Mira esto. Levantó una flor silvestre que acababa de recoger del rincón del jardín. Una flor diminuta, de color púrpura pálido, sus pétalos delicados pero frescos. Meredith se giró y le sonrió. Es preciosa. ¿Para quién la has cogido? Para mamá Meredith, dijo Jaden con su vocecita brillante. Luego inclinó el rostro hacia el cielo donde las nubes blancas se desplazaban perezosamente. Y para mamá en el cielo. Meredith sintió que su corazón se oprimía un poco. Abrazó al niño y lo sostuvo cerca. Jaden ya no estaba rígido como al principio. Se apoyó en su abrazo con tanta naturalidad como si allí fuera donde pertenecía. Ghost se acercó al trote, jadeando después de la persecución. El perro se acostó a su lado, su cabeza se posó en el regazo de Meredith como si se hubiera convertido en algo natural. Su pelaje gris azulado estaba ahora más plateado, pero sus ojos marrones oscuros eran mucho más brillantes que el día que lo conoció. Jaden miró hacia la ventana del segundo piso donde estaba Pierce. Saludó con la mano, sonriendo de oreja a oreja. «Papá, baja aquí». Pierce se quedó allí un segundo, la taza de café fría todavía en la mano. Un año antes, no había sabido cómo ser padre. No había sabido cómo jugar con su hijo, cómo hablar con él, cómo sentarse a su lado sin sentirse perdido e inútil. No había sabido cómo amar sin controlar. No había sabido cómo cuidar sin poseer. No había sabido cómo estar allí sin intentar arreglar o dirigir todo. Pero Meredith le había enseñado. No con palabras, no con sermones o consejos, sino por la forma en que se quedaba al lado de Jaden, por la forma en que se quedaba al lado de Ghost, por la forma en que se quedaba a su lado. No haciendo nada en absoluto, excepto estar presente. Dejó la taza de café en el alféizar de la ventana y bajó las escaleras. Cuando llegó al jardín, Jaden corrió hacia él de inmediato. Le tomó la mano y lo arrastró hacia Meredith. «Papá, siéntate aquí a mi lado». Pierce dejó que el niño lo arrastrara sin resistirse. Se sentó en los escalones de piedra junto a Meredith, junto a Ghost. Jaden se subió a su regazo, apoyó la cabeza en su pecho, todavía sosteniendo la flor silvestre en la mano. Por primera vez, los cuatro se sentaron juntos en esos escalones de piedra.
Pierce, Meredith, Jaden y Ghost. Un hombre que una vez se creyó incapaz de amar. Una mujer que una vez creyó que no era digna de ser amada. Un niño que había perdido tanto su voz como su confianza en el mundo. Y un perro que una vez había perdido la voluntad de vivir. 4 seres que una vez habían estado solos a su manera, ahora sentados juntos bajo la luz del sol de primavera. Ghost levantó la cabeza y miró a Pierce. Sus ojos marrones oscuros ya no estaban vacíos como antes. Tenían paz, satisfacción, como si el viejo perro finalmente hubiera encontrado una razón para seguir viviendo. Pierce le puso la mano en la cabeza a Ghost y le acarició suavemente el pelaje gris a su lado. Por primera vez en 3 años, se acercó y tocó al perro por su propia voluntad. Gracias, dijo suavemente, su voz baja y gentil, por mantenerlos a salvo, por esperar, por no rendirte. Ghost parpadeó lentamente, como si entendiera cada palabra. Su cola se movió débilmente, un pequeño gesto con un enorme significado. 4 sombras se alargaban sobre los escalones de piedra bajo el sol de la tarde. Una familia, no perfecta, no ordinaria según ningún estándar, pero una familia. Jaden se levantó del regazo de Pierce y tiró de su padre y de mamá Meredith hacia el tramo de exuberante hierba verde en medio del jardín. Papá, mamá, siéntense aquí. Tengo algo que quiero mostrarles. El niño rebosaba de emoción. Sus ojos brillaban. Pierce y Meredith se sentaron en la hierba, y Ghost se acercó y se acostó a su lado. Jaden sacó su cuaderno de bocetos del bolsillo de su chaqueta, el mismo cuaderno que siempre llevaba consigo. El cuaderno que una vez solo tenía una única imagen dibujada una y otra vez. La mujer con alas blancas volando por el cielo. Pero ahora el cuaderno era diferente. Estaba lleno de nuevos dibujos, garabatos a lápiz de colores de un niño de 6 años. Sin embargo, cada uno de ellos tenía un significado más profundo. Había un dibujo de Ghost corriendo, un dibujo de Meredith doblando grullas de papel, un dibujo de Pierce de pie junto a la ventana, un dibujo de los 4 sentados en el jardín. Jaden pasó a la última página y se la mostró a sus padres. Este es mi dibujo más bonito, declaró con orgullo. Pierce y Meredith miraron la página juntos. Un dibujo simple pero que contenía todo un mundo en su interior. Arriba, contra un cielo azul con nubes blancas, había una mujer con alas blancas volando. Camille, todavía allí, todavía recordada, pero ya no era la única imagen. Abajo, en la tierra verde brillante, había 4 figuras. Una mujer de pelo largo, vestida de marrón, sosteniendo la mano de un niño pequeño, un hombre alto de negro de pie a su lado, y un perro gris gigante acostado a los pies de los 3, con la cola moviéndose. Jaden señaló cada figura en el dibujo, su voz clara y orgullosa. Mamá en el cielo, señaló a la mujer alada. Mamá Meredith está aquí, señaló a la mujer de pelo largo. Papá, señaló al hombre alto. Ghost, señaló al perro. Y yo, señaló al niño que sostenía la mano de mamá Meredith. Entonces Jaden miró a sus padres, una sonrisa radiante en su rostro. Esta es mi familia. Meredith no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron y rodaron por sus mejillas. Ni siquiera intentó secárselas. Eran lágrimas de felicidad, el tipo de lágrimas que nunca pensó que sería capaz de derramar. Pierce tragó saliva. Sus ojos azules brillaban bajo el sol de la tarde. No lloró. Nunca había sabido llorar, pero había algo húmedo en las comisuras de sus ojos, y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Ghost se puso de pie, como si sintiera la sacralidad de ese momento. El viejo perro caminó lentamente alrededor de los 3 con una especie de gracia solemne, como si realizara un ritual. Luego se acostó, su enorme cuerpo de 70 kilos curvándose a su alrededor como un último anillo de protección. Pierce miró el dibujo en sus manos, miró a su hijo sonriente, miró a la mujer que lloraba a su lado, miró al perro que yacía allí protegiéndolos a todos. Un año antes, había pensado que lo había perdido todo. Su esposa se había ido. Su hijo había dejado de hablar. El perro de su esposa había dejado de vivir. Y él mismo había dejado de sentir. Ahora lo tenía todo. No todo lo que había tenido una vez, sino todo lo que necesitaba.
Todavía no sabía cómo decir las palabras te amo. Esas palabras todavía eran extrañas en su lengua, difíciles de pronunciar, como un idioma que no le pertenecía. Pero había aprendido algo más importante. Había aprendido a estar allí cuando Jaden lo necesitaba, a estar allí cuando Meredith lo necesitaba, a estar allí para esta familia sin necesidad de decir nada, sin necesidad de hacer nada grandioso, solo permanecer presente. A veces eso era todo lo que se necesitaba. Meredith miró a través del jardín, donde la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, tiñendo de oro y ámbar las flores y la hierba. Pensó en la niña de 12 años sentada en el rincón oscuro de un orfanato, sin hablar, sin llorar, sin confiar en nadie. Pensó en la monja anciana que se había sentado a su lado todos los días, sin hacer nada en absoluto durante 3 largos años. Ahora lo entendía. Ahora entendía por qué la mujer nunca se había rendido, por qué había seguido sentada allí incluso cuando Meredith no daba ninguna respuesta, por qué había creído que un día Meredith abriría su corazón. La salvación no viene de palabras bonitas, no viene de grandes gestos, no viene del dinero ni del poder, no viene de especialistas caros ni de formas complicadas de terapia. Viene de alguien lo suficientemente paciente como para sentarse a tu lado en la oscuridad y esperar. Esperar sin importar cuánto tiempo tome. Esperar sin saber cuál será el resultado. Esperar porque creen que la luz volverá. Ghost yacía en medio de la hierba. Sus ojos marrones oscuros se cerraban lentamente. El perro que una vez había perdido la voluntad de vivir, que había yacido inmóvil en el rincón de una habitación durante 2 años, rechazando la comida, rechazando el mundo, rechazando incluso la existencia misma. Ahora yacía bajo el cálido sol de primavera, rodeado de las personas que amaba. Su cola se movió un poco, lenta, pacífica. Por primera vez en 3 años, 4 sombras se extendían sobre el césped verde bajo el resplandor del atardecer. Un hombre que una vez creyó que no sabía amar. Una mujer que una vez creyó que no era digna de ser amada. Un niño que una vez había perdido la voz. Y un perro que una vez había perdido la voluntad de vivir. Se habían encontrado. Se habían curado mutuamente. No a través de la magia, no a través del dinero, sino a través de la presencia, la paciencia, simplemente estando allí. A veces, la salvación no proviene de la fuerza o la riqueza. Viene de alguien lo suficientemente paciente como para sentarse a tu lado en la oscuridad y no hacer nada en absoluto, excepto permanecer. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale un me gusta al video para apoyarnos a seguir trayendo historias significativas como esta. Por favor, comparte el video con las personas que amas, las personas que puedan necesitar escuchar esta historia en sus propias vidas. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros interesantes videos cada día. Nos encantaría saber cómo te sientes, cómo te hizo sentir esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien lo suficientemente paciente como para quedarse a tu lado en los momentos más difíciles de tu vida? Por favor, compártelo con nosotros en los comentarios de abajo. Siempre esperamos escuchar los sentimientos que provienen de los lugares más profundos de sus corazones. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Les deseamos a todos ustedes buena salud, una vida alegre llena de felicidad cada día y un espíritu que siempre permanezca en paz y tranquilo. Adiós y nos veremos de nuevo en el próximo video.